Bendiciones. La palabra que voy a compartir se llama era necesario. Muchas veces nos preguntamos por qué nos pasó esto, tal vez en la niñez, en la juventud, por qué me trataron así, por qué yo nací en esta circunstancia. Casi siempre que nos preguntamos eso, nos referimos a algo malo, algo difícil, algo doloroso. Yo quiero decirle que aún Jesús padeció cosas. ¿Por qué? Porque era necesario. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 24, verso 26, que era necesario, y eso lo dijo el mismo Señor, se lo dijo a los discípulos, porque los discípulos estaban desmotivados de haber visto a Jesús morir, su líder fallecer. Ellos estaban confusos, no entendían qué era lo que estaba pasando. Pero Jesús viene después de la resurrección y les dice: tardos para entender. ¿No se acuerdan que yo les dije que era necesario que el Cristo padeciera y que después entrara en su gloria? Si Jesús tuvo que padecer, siendo el Hijo de Dios, siendo santo, sin pecar, sin deber nada, ¿cuánto más nosotros tenemos que padecer? Entonces, cuando uno se pregunta el por qué, debería preguntarse más bien ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Yo no sé qué has pasado en tu vida. Tú tienes tu historia, tal vez con muchas partes de dolor a través del tiempo, otras no tanto. Dios, desde el vientre de tu madre, tiene un propósito, y aún desde antes de la fundación del mundo ya te estaba preparando, formando, ya estaba en un plan para tu vida, y todo lo que ha sucedido era necesario. Pero usted puede decir: ¿cómo iba a ser necesario esto y aquello que me dio tanto dolor? Hay que tener claro algo, que Dios no provoca las cosas malas, pero sí las permite con un propósito. Dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Romanos capítulo 8, verso 28 es el que dice eso. Y esto es a los que son llamados, aquellos que tienen un propósito en el Señor. Entonces, en tu vida, todo lo que ha sucedido era necesario. No lo entendemos, nos cuesta entender muchas cosas que tal vez hubiésemos querido que nunca hubiesen pasado. Pero la Biblia dice, allá en Isaías 55, 8 y 9, dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos, que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios, que como está de alto el cielo sobre la tierra, así de alto son los pensamientos de Dios sobre nosotros. Entonces, nuestra mente es pequeña para entender muchas cosas. Allá en la eternidad vamos a entender el porqué de las cosas, y estaremos con una mente muy clara y con un propósito en nuestra vida, diciendo: de verdad que sin aquella circunstancia yo no hubiese hecho esto, no hubiese logrado aquello. Y ahí sí vamos a agradecer al Señor cosas que hoy tal vez nos preguntamos. Gloria al Señor. Por ejemplo, esta pandemia que estamos viviendo, ¿por qué está pasando? Porque era necesario. Si está sucediendo, es porque era necesario. Uno dice: pero tanta mortandad, tantas familias en duelo, la economía tal vez se está desvaneciendo. Si está sucediendo, es porque era necesario. La gente dice: pero ¿cómo se ha muerto tanta gente por esto del COVID? Bueno, si tuviésemos una claridad
como la tiene Dios, entenderíamos el porqué y que era necesario que pasara esta peste en el mundo. Es una exhortación que Dios le está dando al mundo. No piense tanto en la gente que está muriendo, sino piense, porque esto que le voy a decir es así. Mucha gente que ha muerto por esta peste está con Dios. Que si no hubiese sido esta situación, seguramente nunca se hubieran vuelto a Dios. Estas cosas que pasan en el mundo, Dios las permite, porque si no es así, la gente no se vuelve a Dios. Hay gente que no entiende por las buenas. A veces no entendemos por las buenas. Entonces tendremos que entender por las malas. Pero si eso nos lleva a la gloria del Señor, en buena hora. Por eso estos pasajes que le estoy mencionando, el primero, el de Lucas capítulo 24, verso 26, dice así, resumiéndolo: era necesario que el Cristo padeciese y entrara en su gloria. Para que muchas personas entren a la gloria del Señor, tienen que haber padecido primero. Porque además de uno, cuando va camino al hospital, tal vez por esta epidemia o por otra enfermedad que esté pasando, son conscientes que seguramente nunca van a regresar a la casa. Y eso es una ayuda para que las personas se vuelvan a Dios. No todos lo hacen, no todos lo hacen. Pero para entrar a la gloria a veces es necesario sufrir primero. Por eso en Hechos capítulo 14, verso 22, el apóstol Pablo dice que animaban a los discípulos, los motivaban, porque estaban pasando una prueba muy grande en aquel momento. Y el apóstol les dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces vean cómo las tribulaciones encausan a la gente a los caminos de Dios. En este momento que estamos predicando, ya casi vamos llegando a unos 800,000 muertos por esta enfermedad. Qué montón de gente fallecida, qué dolor. Pero si lo vemos con la óptica de Dios, podríamos decir: cientos de miles están yendo a la eternidad con el Señor, porque esto los llevó a reflexionar, porque en esta pandemia se dieron cuenta que sus horas de vida estaban contadas y muchos se volvieron al Señor. Y eso es una buena noticia, porque ¿de qué vale vivir toda una vida tranquilo, con prosperidad, obteniendo todo, con éxito, si nuestra alma se pierde? Bienvenida la prueba que lleve a las personas a la gloria del Señor. Los cristianos tenemos que verlo de esa forma. A veces nos lamentamos por estas cosas, pero Dios tiene el control de todo. Él sabe lo que está haciendo y lo que Él hace es lo mejor para la humanidad. Aún en medio de estas cosas va a haber mucha gente que no se arrepiente, porque hay gente que ni por las malas se vuelve a Dios. En Apocalipsis capítulo 9, verso 20, dice que vinieron unas plagas, y la frase que usa es: y ni aún así se arrepintieron esos hombres. Hay gente que por más que Dios los trate, porque Dios no obliga a nadie, no se van a volver al Señor. Ni aún en su lecho de muerte darán el brazo a torcer. Si hay algo que se lleva a la gente al infierno, es el orgullo de no cederle su vida al Señor. Por eso hay que ser humilde, y el humilde recibe la bendición de Dios. Al altivo Dios mira de lejos. Hay gente que no se arrepiente, hay gente que está en medio de esta pandemia y no se vuelven a Dios. La gente se pregunta: ¿cuándo nos volveremos a las clases? ¿Cuándo volveremos a nuestros trabajos?
¿cuándo volveremos a nuestra vida normal? La pregunta debería de ser ¿cuándo nos volvemos a Dios? Porque esto que está pasando es el gran propósito de Dios. Dios está exhortando al mundo a través de esto. Le está hablando un montón de cosas. Era necesario que esta pandemia sucediese en este momento. Y es hora de ponerse con Dios. Porque si podemos comparar esta pandemia con la que sucedió hace 100 años, apenas estamos empezando. Vean que ya rozamos casi 1 millón de muertos. Y eso, si comparamos con esta otra pandemia de 1918, apenas llevamos un 5%. Y dicen que esta pandemia es peor que cualquier otra que ha sucedido en la historia. Que Dios nos ayude porque esto se va a encrudecer. Pero si se encrudece y no hay un alivio todavía, es porque es necesario. Es necesario. Repito, bienaventurada la prueba, bienvenida la prueba, que lleve a las personas a buscar de Dios, porque esta vida es corta, el problema es la eternidad, y si una prueba nos resuelve la eternidad en Cristo Jesús, en buena hora. Tal vez muchos podemos contar testimonios de cómo estamos en los caminos del Señor. Mi familia está en los caminos del Señor gracias a una desgracia que Dios permitió. Y si no hubiese sucedido eso que nos provocó tanto dolor, un accidente de mi hermano allá en Panamá, si no hubiese sucedido eso, seguramente no estuviésemos en los caminos del Señor. Una vez, en aquel entonces que no conocíamos de Dios, llegó un pastor a nuestra casa. Y nosotros éramos, como dice la Biblia, como el mulo, sin entendimiento. Y ese pastor nos dijo, ustedes no entienden, Dios va a tener que quebrarles la cabeza para que ustedes entiendan. Precisamente eso fue lo que pasó. Mi hermano se accidentó, toda la familia sufrió, pero eso nos encaminó al Señor. Entonces, ahora que podemos entender, 30 años después, 30 y resto de años después, entonces uno dice, era necesario que eso pasara. En tu vida, todo lo que ha pasado, si eres hijo de Dios, Dios no te va a dar una prueba más allá. Esto que está pasando, esta tribulación, esto es necesario en tu vida, en la mía. Porque los caminos de Dios son perfectos. Dice que el Señor sabe escribir derecho en renglones torcidos. Eso es lo que está pasando. Gloria al Señor, gloria a Dios, que no seamos de los que entendemos a las malas, mejor entendamos a las buenas para el Señor y sepamos digerir esas pruebas que nos vienen, porque esto nos está haciendo más fuertes. Vean que esta pandemia, aún con todos sus muertos, ha reducido la tasa de mortalidad en accidentes. En este país nos hemos economizado muertos por la cuarentena. Hubiesen más muertos sin la pandemia. Entonces este virus, yo no digo que es bueno, jamás puedo decir eso, pero sí puedo decir que Dios es bueno y ha permitido esto con un propósito. Aún yo lo veo con lo que está haciendo el cristianismo. A pesar de que no podemos congregarnos, hemos sacado talentos. Yo he visto cómo mucha gente en las redes sociales se ha desenvuelto. Muchos cristianos han crecido. Cosas que no hacían para el Señor antes, ahora las están haciendo, usando la tecnología. Que en buena hora Dios permitió que esto se diera. Es la misericordia del Señor. No es casualidad que toda esta tecnología calce precisamente en la pandemia. Es la ayuda del Señor, pero mucha gente no lo ve. Es la misericordia del Señor. El Señor no iba a dejar la iglesia sin comunicación. No, Él todo lo hizo para nosotros en estos momentos de prueba mundial. Entonces, esto lo puedes aplicar a esta pandemia o a tu vida personal. Todo lo que ha pasado en tu vida era necesario para formar tu vida, para hacer de ti una gran persona, para hacerte más valiente, para hacerte más
experto en lo que haces. Dios ha permitido eso porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Era necesario que el Cristo padeciese. Era necesario que tú también y yo padeciésemos. Eso nos llevó a ser mejores cristianos para el Señor. Dios te bendiga.